Logos 3. Sobre el estatuto de los novicios. Ante todo, necesitamos de la humildad, y debemos estar siempre listos para decir perdón ante toda palabra que escuchemos y toda acción, pues es la humildad lo que destruye todo lo que procede del adversario. No te estimes a ti mismo en ninguna de tus obras, a fin de permanecer sin turbación en tus pensamientos. Ten el rostro grave, pero dulce frente a los extraños, a fin de que el temor de Dios habite en ti. Si haces camino con hermanos, sepárate un poco para conservar el silencio, y marchando, no mires a derecha o izquierda, sino medita en tu pensamiento, o bien, ora a Dios en tu corazón. En el lugar donde llegues, no te conduzcas sin juicio, sino sé reservado en todo. Tiende la mano hacia aquello que se te presente como algo que se debe comer. Si eres joven, no te permitas tender la mano para poner cualquier cosa en la boca de otro. Allí, donde debas acostarte, no te cubras con la misma manta con otro, sino haz muchas oraciones en tu corazón antes de acostarte. Si estás fatigado en el camino y quieres que te friccionen con un poco de aceite a causa de la fatiga, permite solamente que te friccionen los pies, por vergüenza a descubrirte, y no permitas ungir con aceite, y no ahorres tu cuerpo para la conciencia de todos. Cada día cuando te levantes por la mañana, antes de dedicarte a tu trabajo manual, recita las palabras de Dios. Si hay algo que arreglar, sea una canasta, sea un cántaro, hazlo con cuidado, sin demorar. Si hay un trabajo remunerado, que tu hermano participe en él contigo, y no seas envidioso. Pero si ese trabajo es poco importante y uno le dice al otro: «Ve a trabajar, hermano, lo haré solo», obedécele. Aquel que obedece, ese es superior. Si un hermano extranjero viene a tu casa, ten un rostro alegre para saludarlo y toma con alegría el equipaje que lleva. Y cuando se vaya, actúa de la misma manera. Que tu saludo para él sea conforme a las conveniencias y el temor de Dios, a fin de que él no sufra detrimento. Cuida de no interrogarlo sobre las cosas que no te son útiles. Hazlo orar, y cuando esté sentado dile: «¿Cómo te va?». Conténtate con esta palabra y dale un libro para que medite. Si llega fatigado, procúrale reposo y lávale los pies. Si te dirige palabras inconvenientes, exhórtale con caridad. «Perdóname, soy débil y no puedo soportar esto». Si es débil y sus vestidos están sucios, lávalos. Si es simple y sus vestidos están sucios y desgarrados, arréglalos. Pero si es un girovago y tú tienes fieles en tu casa, no lo introduzcas con ellos, mas hazle una limosna por el amor de Dios. Si es un hermano que pasa en nombre de Dios y viene a descansar en tu casa, no separes de él tu rostro, recíbele por el contrario, con alegría entre los fieles que se encuentran contigo. Y si está en la necesidad, no lo despidas con las manos vacías, sino dadle la bendición que Dios te ha acordado, sabiendo que lo que tienes no es tuyo, sino un don de Dios. Si un hermano te confía algo, no lo abras en su ausencia para saber qué es, y si lo que te confía es precioso, dile: «Te lo devolveré en tus propias manos». Si vas afuera, a la casa de alguno, y él sale y te deja solo, no levantes la cabeza para observar los objetos que están allí, y no abras nada, ni una puerta, ni una caja, ni un libro. Pero dile cuando él salga: «Dame un pequeño trabajo para hacer hasta que tú vuelvas», y haz sin demora lo que te encargue. No alabes lo que no has visto, y no hables de lo que has oído como si lo hubieras visto.
No desprecies a nadie por su apariencia. Cuando estés de pie para orinar, o sentado para las necesidades naturales, no seas negligente, pero recuerda a Dios que te mira. Cuando estás de pie en tu celda para hacer tu oficio, no muestres menosprecio por medio de tu negligencia, pues en lugar de honrar a Dios, provocarás su cólera. Mantente parado en el temor de Dios. No te apoyes sobre el muro y no descanses tus pies apoyándote sobre uno y levantando el otro como los insensatos. Resiste a tu corazón para que no divague detrás de tus voluntades, para que Dios reciba tu sacrificio. Si salmodiáis juntos, que cada uno de vosotros diga sus oraciones. Y si hay un huésped entre vosotros, pedidle con caridad que diga él también las oraciones. Insistid hasta 2 o 3 veces, sin aspereza. En el momento de la ofrenda, resiste tus pensamientos. Haz que tus facultades se mantengan en el temor de Dios, para ser digno de los santos misterios, y el Señor te curará. Cuídate de no dejar tu cuerpo envilecerse en la saciedad. La vanagloria te sorprenderá. Que el joven no se ocupe de su cuerpo, pues esto le es útil. Que no lleve jamás hermosos vestidos hasta que llegue a la edad de hombre, pues esto es para él un remedio. Para el vino que se fije hasta 3 vasos en caso de necesidad. Que no descubra jamás sus dientes al reír, sino que su rostro esté dirigido hacia el suelo por vergüenza. Cuando vaya a dormir, que se ejercite en no meter sus manos bajo sus vestidos, pues el cuerpo tiene muchas pasiones que el corazón satisface. Cuando esté obligado a salir, que se ponga sus sandalias hasta retornar a su celda, donde debe ejercitarse en no llevarlas. Cuando camine, que tenga sus manos contra su cintura y no las deje bailar, como los seculares. Cuando marche con un superior, que no lo preceda jamás. Cuando él permanezca de pie y hable con alguno, que no le falte el respeto sentándose, sino permanezca de pie hasta que él diga lo que debe hacer. Si vas por una ciudad o un barrio, que tus ojos permanezcan bajos para no suscitar en ti combates en tu celda. No duermas afuera, en la casa de alguien donde tu corazón tenga miedo de pecar. Si debes comer en alguna parte y sabes que una mujer comerá allí, no te sientes, pues es mejor que molestes al que te invita antes que tu corazón cometa adulterio en secreto. Si puedes, no mires ni siquiera el vestido de las mujeres. Cuando marches por un camino, si una mujer te dice, «La paz sea contigo», respóndele en tu corazón, manteniendo los ojos bajos,